Me avisan si se ve mi pantalla, por favor. Sí se ve esa pantalla, doctora. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Erika Noriega. Soy médico reumatólogo del Hospital Almenara y conmigo tienen dos clases que son respecto a la actualización de tratamiento en osteoporosis y artritis reumatoide. Vamos a empezar con la actualización de tratamiento en osteoporosis. Y haciendo una pequeña introducción, vamos a comenzar con lo que es el manejo de la osteoporosis postmenopáusica. Ustedes saben que la masa ósea se incrementa conforme aumenta la edad del paciente hasta los 45, 50 años en el cual se inicia la menopausia y se incrementa más la resorción ósea en comparación a la formación. La osteoporosis no es otra cosa que una enfermedad esquelética que se va a caracterizar porque hay pérdida de masa ósea y va a haber un deterioro de la arquitectura del hueso. Y eso va a condicionar a que se den fracturas debido a que aumenta la fragilidad ósea y se puede evaluar mediante la técnica de densitometrías en la cual el T-score va a ser menor a menos 2.5 medido a nivel de cuello femoral o columna lumbar. ¿Y qué es el T-score? Bueno, el T-score viene a ser el número de desviaciones estándar que va a comparar la densidad mineral ósea de un individuo en comparación con el valor medio esperado en individuos jóvenes sanos. La diferencia con la puntuación Z es que esto va a comparar según edad y sexo y se utiliza sobre todo para niños y adolescentes. También tenemos que tener en cuenta el score de trabecular óseo, en el cual se habla de una microarquitectura deteriorada si es que el valor es menor a 1230 gramos por centímetro cúbico. Con respecto a los factores de riesgo para que haya una fractura, estos van a ser la edad, obviamente a mayor edad, mayor riesgo de fractura, sexo, el sexo femenino tiene mayor riesgo de fractura, índice de masa corporal, a menor índice, mayor riesgo de fractura, que haya antecedente de fractura por fragilidad, sobre todo de cadera, y este antecedente puede ser también dentro de la historia parental, sobre todo a nivel de las madres, que haya tratamiento con glucocorticoides y el riesgo es con uso de más de 5 miligramos de prednisona por día por más de 3 meses, que el paciente fume, que tome alcohol, que hayan causas secundarias de osteoporosis como la artritis reumatoide, el hipogonadismo, enfermedad inflamatoria intestinal, que estén inmovilizados de forma prolongada, que hayan sido trasplantados, la diabetes, los desórdenes tiroideos o hipertiroideos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la infección por VIH también condicionan a que el paciente pueda tener una fractura por osteoporosis. Con respecto a las evaluaciones, ustedes pueden encontrar en internet la calculadora del FRAX, la cual les va a dar la posibilidad, va a evaluar al paciente según la posibilidad de que tenga una fractura en los siguientes 10 años, tanto a nivel de cadera como a nivel de una fractura mayor por osteoporosis que generalmente se toma a nivel de columna vertebral. Y ya entrando en lo que es el tratamiento, se va a dividir en un estilo de vida nutrición, el cual debe darse con suplementos de calcio, vitamina D y ejercicio físico, y el tratamiento farmacológico, en el cual se van a usar sobre todo los difosfonatos, que se pueden dar vía oral o vía endovenosa, el denosumab, ambos van a ser antirresortivos, y formadores óseos como el teriparatide o el raloxifeno. Hay otro grupo que van a ser los moduladores selectivos del receptor de estrógenos, los cuales se van a caracterizar porque van a tener efectos estrogénicos por un lado y van a inhibir efectos estrogénicos por el otro. O sea, en un órgano pueden tener efectos estrogénicos beneficiosos, mientras que en otro lado no van a tener, en otro órgano no van a tener este efecto estrogénico. Y dentro de estos grupos vamos a tener el raloxifeno, el basedoxifeno, el clomifeno o el tamoxifeno. El que más se usa en el tratamiento de osteoporosis es el raloxifeno. Y este raloxifeno a nivel del hueso sirve para el manejo de osteoporosis, pero sin embargo a nivel del útero puede ser capaz de prevenir el cáncer endometrial y a nivel de la mama no va a tener un efecto estrogénico. De esta manera se previene la posibilidad de cáncer a nivel de estos órganos. Se han hecho estudios de comparación del raloxifeno con el placebo y se ha encontrado que el raloxifeno ha sido capaz de prevenir
la pérdida de masa ósea y reducir el riesgo de fracturas osteoporóticas hasta en un 30-50% en mujeres posmenopáusicas, con o sin fractura vertebral previa. Sin embargo, como todos los medicamentos, no dejan de tener efectos adversos y los efectos adversos de estos medicamentos son básicamente asociados al riesgo de tener trombosis venosa, enfermedades tromboembólicas, diabetes o bradicardia. Por eso es que están contraindicados sobre todo en pacientes que están inmovilizados. Igual el basedoxifeno, que es otro SERM, comparado con placebo, se ha encontrado que ha sido capaz de disminuir la incidencia de fracturas y mejorar el nivel de densidad mineral ósea a nivel de columna vertebral en mujeres posmenopáusicas. Con respecto al tratamiento de la osteoporosis, se va a dividir en dos grandes grupos: los fármacos antirresortivos y los fármacos osteoformadores. Dentro de los fármacos antirresortivos vamos a tener a los bifosfonatos y el denosumab. Y dentro de los osteoformadores vamos a tener al teriparatide, que es un análogo a la paratormona recombinante, y el romosozumab, que es un anticuerpo antiesclerostina. Los bifosfonatos se van a caracterizar porque van a estar formados por dos moléculas de fosfato, generalmente unidos por una molécula de carbono, y esta molécula de carbono va a tener dos uniones de cadena R1 y R2, y generalmente en la cadena R1 vamos a tener un grupo OH que le va a dar la ligación con la hidroxiapatita. Y con respecto a la cadena lateral, R2 va a ser la responsable de la potencia del medicamento. Con respecto al mecanismo de acción de los bifosfonatos, estos van a inhibir la actividad de los osteoclastos y de esta forma van a promover la apoptosis. Generalmente el bifosfonato se va a localizar a nivel del hueso, se va a unir mediante su grupo OH a la hidroxiapatita del hueso y va a permanecer durante mucho tiempo depositado en el hueso, inclusive hasta cuando se deje de tomar el medicamento. Los bifosfonatos se van a dividir en dos grandes grupos, los nitrogenados y los no nitrogenados. Los que vamos a utilizar para el manejo de la osteoporosis son aquellos que van a ser capaces de interferir con la enzima farnesil-pirofosfato sintetasa, que van a pertenecer al grupo de los nitrogenados. Con respecto a la estructura molecular del bifosfonato, como ya lo señalé, son dos cadenas de fósforo unidos a un carbono, y en ese carbono va a estar la hidroxiapatita, el grupo OH que se une a la hidroxiapatita y el otro grupo que va a darle la efectividad al medicamento. Aquí tenemos diferentes bifosfonatos. Los que tenemos, por ejemplo, en la seguridad social van a ser el alendronato, el ibandronato no se encuentra, pero sí se encuentra de forma comercial, y el ácido soledrónico, que es uno de los que tienen mayor afinidad mineral, mayor capacidad de inhibir a la farnesil-pirofosfato sintetasa y mayor unión a la hidroxiapatita. Con respecto a la unión a la hidroxiapatita, quien más lo tiene es el alendronato. Con respecto a la distribución de los bifosfonatos, generalmente se absorben vía oral menos del 5% y van a pasar al espacio extracelular. De este espacio extracelular, el 60% llega al hueso y el 40% se van a liberar por el filtrado glomerular. Sin embargo, si la indicación es parenteral, el 100% llega al espacio extracelular, de los cuales el 40% pasa al filtrado glomerular y 60% se deposita en el hueso. Se han hecho estudios randomizados respecto al manejo del alendronato con respecto al riesgo de fracturas y se ha encontrado que en mujeres de 55-81 años con baja densidad mineral ósea se disminuye la posibilidad de tener fracturas por osteoporosis y se produce un incremento de la densidad mineral ósea a nivel de cuello femoral y a nivel de cadera en comparación con placebo. Y eso ocurre no solo en cuello femoral y cadera, sino también en columna. Sin embargo, como todos los medicamentos no dejan de tener eventos adversos, y dentro de los eventos adversos más frecuentes figuran la posibilidad de desarrollar úlceras gástricas, esofagitis, gastritis, náuseas, regurgitación o reflujo, entre otros. Con respecto a la eficacia de medicamentos en la prevención de fracturas en mujeres posmenopáusicas, casi todos los bifosfonatos van a tener una función a nivel de la fractura vertebral. A nivel de las fracturas de cadera, se encuentra que dentro de los bifosfonatos el ibandronato no tiene una función adecuada en comparación con los otros bifosfonatos. El otro medicamento antirresortivo que más se utiliza es el denosumab. El denosumab viene a ser un anticuerpo monoclonal
cuya función es unirse al RAN ligando. De esa manera impide su unión al receptor RAN y de esta forma impide la maduración de los osteoclastos. Aquí tenemos una pequeña comparación entre los bifosfonatos y el denosumab. Como ya lo señalé, los bifosfonatos van a tener una cadena que va a permitir que se una a la hidroxiapatita del hueso, de tal forma que se depositan durante mucho periodo en el hueso, se van a unir fuertemente a este mineral y vienen los osteoclastos y al producir la resorción del hueso, estos van a ingresar dentro de la célula y van a ser capaces de inhibir a la farnesilpirofosfato y de esta manera producir la destrucción del osteoclasto. En cambio, la unión del denosumab es diferente. El denosumab es un anticuerpo monoclonal que lo que va a hacer es unirse al RAN ligando y va a impedir que se una al RAN solo y de esta manera se impide la maduración de los osteoclastos. Es muy importante que ustedes conozcan el mecanismo molecular de regulación del remodelado óseo. Vamos a tener 3 estructuras, como son el ligando RAN o RAN ligando, que es una proteína de señalización que va a ser expresada por los osteoblastos. Este se debe unir al RAN solo y va a estimular la formación y supervivencia de los osteoclastos. El RAN solo se va a expresar en los osteoclastos y sus precursores y se va a activar si es que se fija al ligando RAN. Y la osteoprotegerina viene a ser una proteína secretada por los osteoblastos y va a ser un inhibidor natural del ligando RAN. Entonces van a haber diferencias entre el denosumab y los bifosfonatos. En primer lugar, el denosumab es un anticuerpo monoclonal, sin embargo los bifosfonatos son agentes químicos. El target del denosumab viene a ser el RAN ligando, que actúa como la osteoprotegerina. En cambio, el target de los bifosfonatos va a ser la inhibición de la farnesilpirofosfato. La distribución del denosumab va a ser a nivel extracelular, ya que se va a aplicar vía subcutánea. En cambio, la distribución de los bifosfonatos va a ser únicamente a nivel de la superficie ósea. Con respecto a la célula target del denosumab, va a ir dirigido a los proosteoclastos, mientras que los bifosfonatos se van a dirigir a los osteoclastos activados. El mecanismo de acción del denosumab va a ser unirse al RAN ligando para impedir que se una con el RAN solo y de esta manera inhibir la supervivencia de los osteoclastos. El mecanismo de acción de los bifosfonatos va a ser inhibir la función de los osteoclastos mediante la inhibición de la farnesilpirofosfato. Como ya lo señalé, el modo de administración del denosumab va a ser subcutáneo cada 6 meses. Es una ampolla nada más de 60 miligramos. En cambio, los bifosfonatos se pueden dar de forma oral, ya sea diaria, semanalmente o mensualmente, o a nivel endovenoso o subcutáneo. Con respecto a los marcadores de resorción ósea, como son el cetelopéptido, el denosumab va a producir un cambio rápido y fuerte en comparación con los bifosfonatos, cuyos cambios van a ser más lentos y débiles. Lamentablemente, el efecto de reversibilidad después de suspender el tratamiento del denosumab es muy alto. Es decir, si ustedes dejan de aplicar el denosumab a los pacientes, toda la ganancia de densidad mineral ósea que tuvieran o que hayan obtenido se va a perder si es que a los 6 meses se le deja al paciente sin tratamiento. Y eso no sucede con los bifosfonatos, ya que ustedes pueden suspender el tratamiento y los bifosfonatos pueden continuar actuando aunque ustedes no los estén administrando en el paciente. De manera gráfica, vamos a tener acá a los precursores de los osteoclastos, que van a llegar a formar osteoclastos diferenciados y cuando estén activos van a producir la resorción del hueso. Y lo que sucede cuando caen los estrógenos en la menopausia es que se disminuye la osteoprotegerina. Al disminuir la osteoprotegerina, que es esta sustancia en amarillo, aumenta mayor cantidad de ligando RAN. Entonces, al disminuir los estrógenos, el ligando RAN se incrementa. Y de esta manera, lo que sucede es que al haber más ligando LAN, se va a unir con el RAN solo y se va a activar al osteoclasto. Sin embargo, el denosumab va a ser el anticuerpo monoclonal que va a ser capaz de impedir esta unión y de esta forma va a inhibir a los precursores de los osteoclastos y de esta manera se va a inhibir la resorción del hueso.
El estudio más grande que se ha hecho con denosumab es el estudio FREEDOM, que evaluó reducción de fracturas con denosumab cada 6 meses. Se dividieron a los pacientes en un grupo de pacientes que recibieron placebo y otro grupo que recibió denosumab cada 6 meses. Y el objetivo del estudio era evaluar nuevas fracturas vertebrales en 3 años. Lo que se encontró es que denosumab fue estadísticamente significativo en la reducción de fracturas nuevas, tanto a nivel vertebral como no vertebral, y también a nivel de cadera. Se encontró también que incrementó la densidad mineral ósea a nivel de columna, a nivel de cadera, y los marcadores de resorción ósea como el cetelopéptido o el marcador de resorción ósea PIN también se incrementó con el placebo en relación al uso de denosumab. Después de 3 años de estudio, esto se extendió hasta 10 años. Este estudio fue internacional, multicéntrico y abierto, y aquellos pacientes que habían recibido placebo comenzaron a recibir denosumab. Y se encontró que este medicamento fue beneficioso en aquellos pacientes que recibieron solo placebo. Es decir, que hicieron el switch. Una vez que el paciente solo recibía placebo y comienza a hacer el switch a denosumab, también se encuentra que se incrementa la densidad mineral ósea a nivel de cadera, a nivel de columna, a nivel de cuello femoral y a nivel del tercio distal del radio. Y al ser el denosumab tan maravilloso, se comenzó a comparar con otros medicamentos como los bifosfonatos tipo aledronato, ivandronato y risedronato y ácido zoledrónico. Y se encontró de que denosumab fue superior en efectividad a todos estos medicamentos, siendo capaz de incrementar la densidad mineral ósea de forma más significativa que estos medicamentos. Sin embargo, como ya lo señalé, lamentablemente existe un efecto reversible del medicamento. Es decir, si ustedes tienen un paciente en osteoporosis y dejan de aplicarle denosumab cada 6 meses, el paciente, bueno, si lo tienen en osteoporosis y le aplican denosumab cada 6 meses, van a lograr la mejoría y llegar a la osteopenia. Sin embargo, si es que suspende su siguiente dosis de denosumab, nuevamente vuelve a quedarse en osteoporosis, siempre y cuando ustedes los dejen sin terapia antirresortiva alternativa. Es decir, este efecto reversible se ha visto justo en la siguiente dosis. O sea, ni siquiera si es que a los 6 meses no se aplica el medicamento, se observa que la densidad mineral del hueso cae, tanto a nivel de columna, cadera, del radio. Y los marcadores óseos asimismo se incrementan. Otro de los efectos adversos del denosumab, que son muy raros, o sea, llegan a ser hasta el 1%, van a ser las fracturas vertebrales múltiples luego de la interrupción del tratamiento con denosumab. Generalmente el tiempo de interrupción debe ser mayor a 6 meses después de la última dosis. Felizmente son poco frecuentes y esto sucede en pacientes que no hacen una transición a una terapia antirresortiva alternativa, y aquí estamos hablando de los bifosfonatos. Otro de los eventos adversos también raro va a ser la presencia de osteonecrosis de mandíbula. Y la osteonecrosis de mandíbula no es otra cosa que el área de hueso expuesto que persiste por más de 8 semanas en ausencia de radiación previa y o metástasis de mandíbula. Entonces, para ello es necesario que antes de que se inicie el tratamiento, de todas maneras, exista una evaluación dental previo al inicio de estos tipos de tratamiento en estos pacientes. Otro de los eventos adversos y raros son las fracturas femorales atípicas. Los criterios mayores van a ser que la localización va a estar entre el trocánter menor y la metáfisis distal del fémur. Se pueden presentar ante un traumatismo menor. Va a haber un trazo transverso u oblicuo corto. Va a haber ausencia de conminución y en ocasiones puede haber una espícula solo cortical medial. Otro de los eventos adversos también que se ve es la hipocalcemia. Por eso es importante que antes de que se inicien estos tratamientos, los pacientes consuman calcio, ya que puede haber un efecto adverso de hipocalcemia producido por el medicamento. Ahora, existe un algoritmo para el manejo de la osteoporosis posmenopáusica y debe de comenzarse con la evaluación del riesgo de fractura. Una vez que se evalúa el riesgo, y el riesgo lo debemos evaluar mediante la densidad mineral ósea y el FRAX,
podemos dividir a los pacientes en aquellas que tengan bajo riesgo, riesgo moderado, alto riesgo o riesgo muy alto. Y de acuerdo a ello, vamos a iniciar el tratamiento. Hablamos de un bajo riesgo si es que no existen fracturas previas, si es que el valor T de densidad mineral ósea es mayor a un valor a -1, es decir, está en osteopenia. Si es que el riesgo de fractura de cadera a 10 años es menor al 3% y el riesgo de fracturas osteoporóticas es menor al 20%. Hablamos de un riesgo moderado si es que no hay fracturas previas, si es que el valor T de la densidad mineral ósea es mayor a -2.5, si es que hay un riesgo de fractura de cadera a 10 años menor al 3% y riesgo de fracturas osteoporóticas menor al 20%. Y hablamos de un alto riesgo de fractura si es que ya existen fracturas de columno-cadera, el valor T es menor a -2.5, el riesgo de fractura de cadera a 10 años es mayor al 3% y el riesgo de fractura osteoporótica es mayor al 20%. El riesgo es muy alto si es que hablamos de fracturas múltiples de columna o el valor T de densidad mineral ósea es menor a -2.5. Así vamos a tener a las mujeres posmenopáusicas, a todas ellas les vamos a dar calcio y vitamina D, y en todas ellas deberíamos tener una densidad mineral ósea y una evaluación de FRAX. Aquellas que tengan bajo o moderado riesgo, solamente se les puede hacer evaluación cada 2 o 4 años, manteniendo el calcio y la vitamina D, pero en aquellas que tengan alto riesgo o muy alto riesgo, si es necesario iniciar la terapia antirresolutiva. Y esto se debe iniciar con bifosfonatos. Los bifosfonatos se pueden utilizar por un tiempo de 3 a 5 años y si es que logramos que en este periodo de tiempo el riesgo baje a un riesgo bajo moderado, podemos considerar las vacaciones de la droga, es decir, suspender los bifosfonatos, ya que ellos se quedan en el hueso y aunque el paciente no lo esté tomando, va a seguir teniendo efecto antirresortivo. Se debe de evaluar el riesgo de fractura cada 2 o 4 años. Y si vemos que el paciente se incrementa el riesgo durante el seguimiento, se debe considerar restaurar nuevamente la terapia. Si es que el riesgo es muy alto, se debe considerar continuar la terapia o hacer un switch a otro tipo de terapia y el otro tipo de terapia sería el denosumab. El denosumab está indicado sobre todo en pacientes que no toleran los bifosfonatos y dentro de los que no toleran los bifosfonatos van a ser aquellos que tengan, por ejemplo, esofagitis o úlceras gástricas o varices esofágicas o de pronto incremento de la creatinina. Entonces, en ese tipo de pacientes se debe de evaluar si es que tienen una edad menor de 60 años o, o una edad mayor de 60 años. Si la edad es menor a 60 años y hace menos de 10 años ha pasado la menopausia, vamos a evaluar si es que existen síntomas vasomotores y un riesgo alto de cáncer. Si es que no existen síntomas vasomotores y el riesgo es alto de cáncer, vamos a dar los SERMs o modificadores de la respuesta estrogénica, donde vamos a tener el reloxifeno o albacedoxifeno. Si es que hay síntomas vasomotores, pero son pacientes que no tienen útero, por ejemplo, podemos dar hormonoterapia directamente. Si la edad es mayor a 60 años, hay que considerar en orden los SERP, la hormonoterapia, el uso de calcitonina y calcio y vitamina D. Por otro lado, el denosumab se puede dar sin riesgo hasta por 10 años de seguimiento y ahí vamos a evaluar si es que el paciente tiene bajo, moderado riesgo o alto riesgo. Si es que tiene muy alto riesgo, continuamos con la terapia. Podemos hacer un switch a otro tipo de terapia. Y si es que el riesgo baja, podemos considerar dar bifosfonatos o, o suspender la droga si es que es el denosumab, pero no olvidar pasarlo a bifosfonatos, ya que el paciente no se puede quedar sin medicamento. Debemos de evaluar el riesgo de fractura cada 1 o 3 años. Y finalmente vamos a tener el teriparatide o el abaloparatide, que son pacientes que tienen muy alto riesgo. Y siempre tener en cuenta que debemos continuar el calcio y la vitamina D. En aquellos pacientes en que ocurran fracturas, en que pasen a tener alto riesgo, hay que considerar restaurar la terapia de denosumab si es que se había suspendido. Bueno, ese es el consenso de la Sociedad de Endocrinología para el manejo de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y la indicación del bifosfonatos va a estar en pacientes con
riesgo alto de fracturas, y el tratamiento inicial con bifosfonatos va a ser con alendronato, risedronato, soledronato y ivandronato. Hay que tener en cuenta, como lo señalé previamente, que el ivandronato no está recomendado para reducir el riesgo de fracturas no vertebrales o de cadera. En el caso de denosumab, la indicación va a ser para osteoporosis y riesgos altos de fractura como alternativa de tratamiento inicial. El raloxifeno se van a dar en pacientes con características específicas, como dijimos, sobre todo perimenopáusicas, que no tengan riesgo de trombosis, en las cuales hay un riesgo alto de cáncer de mama y los bifosfonatos o el denosumab no sean apropiados. Esto sucede también con las terapias de reemplazo hormonal, sobre todo para mujeres que son histerectomizadas por el riesgo de poder tener cáncer con el uso de la terapia de reemplazo hormonal. Hay que tener en cuenta que la tibolona también se va a dar en pacientes con características específicas, como aquellas que van a ser histerectomizadas para prevenir todo tipo de fracturas. Y el teriparatide o abaloparatide se va a dar en pacientes con un riesgo muy alto de fracturas vertebrales y sobre todo solo por 2 años, ya que hay riesgo de que puedan tener cáncer óseo. A manera de algoritmo también con respecto a cuándo iniciar un tratamiento para la osteoporosis en la perimenopausia, se debe dar, sobre todo si es que hay pérdida, tener en cuenta que en la perimenopausia hay pérdida del hueso trabecular, pero no hay pérdida del hueso cortical. Y en la posmenopausia tardía hay pérdida de ambos tipos de hueso. Entonces, en la perimenopausia vamos a dar terapia de reemplazo hormonal, tibolona, raloxifeno o ivandronato, pero ya en la posmenopausia tardía se puede dar alendronato, soledronato, denosumab o teriparatide. Ahora, ¿cuál es el tiempo referencial para el empleo de estos medicamentos? Como ya lo señalé, en el caso de los bifosfonatos se pueden dar hasta 3 o 5 años, el denosumab es seguro hasta por 10 años y el teriparatide solo por 18 o 24 meses. Todos los bifosfonatos pueden tener vacaciones del medicamento, es decir, podemos suspenderlos sin el temor de que el paciente se va a quedar sin efectividad del tratamiento, ya que como lo señalé, puede fijarse al hueso mediante su unión a la hidroxiapatita y puede estar presente durante un periodo de 2 o 3 años, lo cual no sucede con raloxifeno, ni con denosumab, ni con teriparatide. Si es que ustedes van a suspender estos tratamientos, necesariamente se le debe dar otro tipo de tratamiento antirresortivo al paciente. Con respecto al algoritmo de tratamiento en mujeres posmenopáusicas con bifosfonatos, si es que el tratamiento es oral, se puede dar por 5 años o más. Si es que el tratamiento es endovenoso, se sugiere 3 años o máximo 5. Y debemos de evaluar si es que existen fracturas de cadera, de columna u otro tipo de fracturas osteoporóticas. Si es que sí los tiene, se sugiere continuar el bifosfonato o cambiar a una terapia alternativa, que en este caso sería el denosumab. Y si es que no lo tiene y el riesgo más bien baja, hay que considerar suspender la droga. Drug holidays es vacaciones de la droga y reevaluarla cada 2 o 3 años. Si es que sí lo tiene, es decir, si es que sí tiene una fractura de riesgo, se debe continuar el bifosfonato hasta por 10 años y cambiar a una alternativa terapéutica, que en este caso sería denosumab. Con respecto a los cambios en los marcadores bioquímicos a suspender el tratamiento, observamos que el cetelopéptido y la fosfatasa alcalina, que son marcadores de resorción ósea, cuando suspendemos el tratamiento de denosumab también se incrementan. Y si lo comparamos con los bifosfonatos como el ácido zoledrónico, si bien es cierto, se incrementan mucho más con denosumab, con el ácido zoledrónico no se incrementan tanto, lo cual quiere decir que al suspender el tratamiento, la resorción ósea tampoco se incrementa a los niveles que se incrementa cuando suspendemos denosumab. Este pequeño esquema quiere señalar cómo continuamos el tratamiento. En el caso de los bifosfonatos, como ya lo señalé, pueden continuarse hasta por 10 años. El ácido zoledrónico, que es endovenoso, 3 años o hasta 5 años. Y el denosumab hasta 10 años también. Entonces, ya hemos repasado los tratamientos antirresortivos como los bifosfonatos y el denosumab. Lo que tenemos y lo que más usamos son los bifosfonatos. En la seguridad social tenemos a la mano el ácido alendrónico. El denosumab existe, pero a nivel comercial. Con respecto a los fármacos osteoformadores, vamos a tener a la paratormona recombinante, y aquí tenemos al teriparatide y al anticuerpo antiesclerostina, y aquí tenemos al romosozumab.
Dentro de los fármacos osteoformadores vamos a tener la paratormona, la cual va a actuar principalmente en el proceso de remodelamiento. No va a desacoplar los osteoblastos con los osteoclastos, es decir, va a tener un efecto antirresortivo secundario que va a incrementar la porosidad cortical y va a estar más dependiente del incremento en la frecuencia de activación. Con respecto al sistema de WNT, que es el antiesclerostina, va a actuar sobre todo a nivel del proceso de remodelamiento, va a incrementar la masa ósea y va a desacoplar el sistema osteoblasto-osteoclasto, lo cual quiere decir que tiene un efecto anabólico puro. El teriparatide va a ser un análogo de la paratormona en sus primeros 34 aminoácidos. Vamos a darle una exposición intermitente al paciente de tal forma que se activen los osteoblastos más que los osteoclastos, y la exposición crónica va a mejorar la resorción ósea. Nunca va a ser la primera línea de terapia, generalmente es la segunda línea de terapia en pacientes que no mejoren con los antirresortivos, y solo se puede usar por 2 años, ya que como efecto adverso se ha observado que pueden producir cáncer óseo en las ratas. El abaloparatide es similar al teriparatide, y en esta gráfica lo que observamos son los cambios en la densidad mineral ósea con el uso de teriparatide y abaloparatide, tanto a nivel de cadera, cuello femoral y columna lumbar. Finalmente, y a manera breve, veremos el anticuerpo antiesclerostina o romosozumab. Normalmente la esclerostina va a producir la inhibición de esta molécula que es el WNT, y al producir la inhibición a nivel del citoplasma del osteoblasto, se van a inhibir las rutas de señalización celular de la liberación de la beta-catenina y se va a inhibir la activación de la osteoblastogénesis. Entonces, el romosozumab no es otra cosa que un anticuerpo monoclonal también que va a venir, sería el que está en forma de Y y va a unirse a la esclerostina de tal forma que se permita la activación de los osteoblastos, y de esta forma también se incrementa la densidad mineral ósea. En comparación al alendronato y al teriparatide, el romosozumab ha demostrado ser el medicamento que actualmente produce mayor incremento de densidad mineral ósea. Esto aún no lo tenemos en el Perú. No solo a nivel de columna, sino cuello femoral y cadera. Y esto sería todo con respecto al manejo de osteoporosis. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, ¿hay alguna, digamos, diferencia, o sea, en qué pacientes se puede indicar el alendronato, por ejemplo, endovenoso, o cuando se elige si es vía oral? Y si esto también tiene alguna diferencia en cuanto al riesgo que produce de úlceras gástricas o esofagitis, como mencionó. Bueno, lo que pasa es que todo tiene que ver con los eventos adversos, con el paciente en sí, ¿no? Con su evaluación integral. Por ejemplo, supongamos, los bifosfonatos, como ya lo señalé, se pueden dar de forma oral, y oral los tenemos semanal, mensual. Son las dos formas. Habían unos que eran diarios, pero ya creo que están siendo eliminados casi del mercado. Y también tenemos el bifosfonato que se coloca endovenoso. Generalmente el que se coloca endovenoso es en pacientes que no toleran la vía oral, ¿no? En pacientes que toleran la vía oral sin problema se puede utilizar. Otra cosa es la adherencia al tratamiento, ¿no? Es mucho más fácil colocarse una ampolla y cumplir con el tratamiento parenteral una sola vez al año que tomar una pastilla semanal. Entonces también mucho depende de la adherencia al tratamiento. Ahora, por otro lado, también hay que tener en cuenta que en estos pacientes se debe tener una función renal estable para poder utilizarlos. Quizá esa sea la ventaja con denosumab, ¿no? Denosumab sí se puede dar en pacientes con enfermedad renal crónica. En cambio, en pacientes con un estadio 3, no se debería, un estadio 4 o 5 ya no deberían utilizar bifosfonatos. Si es que el paciente es un paciente que tiene, por ejemplo, úlcera gástrica, gastritis, esofagitis, varices esofágicas, debería estar contraindicado el uso de ácido alendrónico, ¿no? Todo depende de las comorbilidades que tengan los pacientes para tratar de elegir el medicamento más adecuado. Y obviamente, mientras más severa sea la osteoporosis,
el tratamiento parenteral creo que le va a producir mayor beneficio, sobre todo por la adherencia al tratamiento, ¿no? Pero también mucho depende de la disponibilidad. Por ejemplo, en la seguridad social lo que tenemos es el ácido alendrónico bioral. Sí tenemos ácido soledrónico, pero el que tenemos es de 4 miligramos. La dosis para osteoporosis debería ser 5 miligramos endovenoso al año. En algunos casos lo que hacen es abrir 2 ampollas y se juntan los 5 miligramos y ya. Pero tienen que tener en cuenta que también, o sea, ahorita hemos hablado de lo más frecuente que son osteoporosis posmenopáusicas, pero también hay osteoporosis producidas por metástasis debido a cáncer. Y en este caso sí utilizan inclusive el ácido soledrónico hasta mensualmente, ¿no? Teniendo en cuenta que pueden producir riesgos. Pues mucho depende de la comorbilidad del paciente y la disponibilidad de tratamiento con el cual tengas, ¿no? Gracias, doctora. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, Doctora, sí. sí, doctora, buenas tardes. En caso de, yo sé que es raro, pero en caso de si fuese un varón el que tuviese osteoporosis y de repente se descartase que fuese de tipo secundaria, ¿habría una indicación por ahí a darla? O sea, algo adicional que mencionar, si fuese varón. El mismo tratamiento. El mismo tratamiento. Cuando hablo del mismo tratamiento me refiero a tratamiento médico y los suplementos, ¿no? Calcio, vitamina D, y en tratamiento médico lo que tenemos son antirresortivos, a la cabeza los bifosfonatos, denosumab y los anabólicos que son el teriparatide y el romosozumab, que casi no los usamos, pues, ¿no? O sea, son casos ya muy severos. Ok, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, escucho, sí. ¿Se puede intercalar el bifosfonato con el anticuerpo monoclonal? Sí, claro, sí se puede. Sí se puede Puede hacer regresar eso. al bifosfonato, ¿no es cierto? Se puede regresar al bifosfonato, así es. O sea, puedes comenzar de repente con denosumab unos 3 años. Lo que sí no debes, el sexto mes, dejarlo sin tratamiento. De todas maneras, tiene que tomar su bifosfonato, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si no hay preguntas, pasamos a la otra exposición. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí se ve, doctora. Bueno, la otra exposición es acerca de artritis reumatoide. A manera de introducción, como ustedes saben, es una enfermedad crónica que se caracteriza por una poliartritis inflamatoria, quiere decir que afecta más de 4 articulaciones, que se presenta sobre todo cuando el paciente está en reposo, es simétrica, va predominantemente a afectar articulaciones pequeñas, y esta inflamación persistente, si no se maneja, va a producir daño articular. Se presenta más en mujeres que hombres. Va a haber una base genética importante como el charepítope o genes como el PADI y el PADI, los polimorfismos del PADI o el gen PTPN22, que van a estar presentes en una fase preclínica, esto asociado a factores ambientales como por ejemplo infecciones por bacterias, virus o el cigarro, van a producir cambios genéticos susceptibles, dentro de eso la posibilidad de citrulinización de algunos aminoácidos, y todo ello va a conllevar a que se genere la enfermedad con la presencia de autoanticuerpos, como van a ser los anticuerpos anticitrulinados y el factor reumatoide, y la liberación de citoquinas proinflamatorias. Entonces vamos a tener que a nivel genético como ambiental se va a producir una modificación de las proteínas, las cuales van a actuar sobre células proinflamatorias como las células dendríticas, fibroblastos, macrófagos, los cuales van a migrar hacia lo que sería la membrana sinovial
Y finalmente, aquí se van a desencadenar las respuestas inflamatorias que van a producir la enfermedad. Como ustedes ya saben, existen criterios diagnósticos o criterios de clasificación para artritis reumatoide. Los que se utilizan actualmente son los del año 2010, donde se tiene en cuenta la afección articular. Si es que está afectada una sola articulación, el promedio de score es 0. Si es que se afectan más de 10 articulaciones, el valor es 5. La serología, donde tenemos en cuenta la presencia de factor reumatoide y anticuerpos anticitrulinados. Si es que el valor es bajo, que quiere decir que se eleva menos de 3 veces su valor normal, el puntaje es de 2, pero si se eleva más de 3 veces su valor normal, el puntaje es de 3. Los reactantes de fase aguda, donde tenemos en cuenta la proteína C reactiva y a la velocidad de sedimentación. Y finalmente la duración de los síntomas. Aquí vamos a tener, la artritis actualmente se divide en dos grupos, artritis temprana y artritis establecida. Hablamos de una artritis temprana, aquella que cuando se inician los síntomas están presentes por un tiempo menor a 1 año. Y fíjense ustedes que si bien están inflamadas las articulaciones, no hay deformidad articular, es el preciso momento en que se debe diagnosticar y tratar, ya que si es que no se diagnostican y se trata en ese momento, al final aparecen estas deformidades que son irreversibles. Entonces, ya cuando el paciente llega a esta etapa, no se puede mejorar con los medicamentos que se les dan. Además, existen manifestaciones extraarticulares, dentro de las cuales vamos a tener la pericarditis, pleuritis, la vasculitis, el síndrome de Felty, la escleritis, la episcleritis, la glomerulonefritis, amiloidosis, el síndrome de Sjögren, la fibrosis pulmonar y los nódulos subcutáneos. Fíjense que dentro de las enfermedades extraarticulares, la presencia de nódulos subcutáneos son las más frecuentes, seguidas del síndrome de Sjögren, de la fibrosis pulmonar, de la pericarditis y la pleuritis. Para evaluar los pacientes, lo que nosotros usamos son índices compuestos de actividad de enfermedad. Existen varios índices que ustedes pueden encontrar en internet. El que más se utiliza o utilizamos en la práctica diaria es el DAS-28, que viene a ser el score de actividad de enfermedad basado en 28 articulaciones. Y lo que hacemos es un seguimiento de los pacientes contando cuántas articulaciones tumefactas o dolorosas tiene en base a 28 articulaciones. Aquí en manos tenemos 20, muñecas 22, codos 24, hombros 26 y rodillas 28. Y en estos valores vamos a tener un score que va a ir de 0 a 9.4, donde encontramos que el paciente va a tener una alta actividad si el valor es mayor a 5.1, moderada actividad si va de 3.2 a 5.1 y baja actividad si es que va por debajo de 3.2. Y encontramos que estará en remisión si el valor es menor a 2.6. El DAS-28 también lo pueden encontrar por internet, aunque existen también algunas calculadoras que nos dan a nosotros para establecer el DAS-28, donde lo único que colocamos es el número de articulaciones dolorosas, tumefactas y el reactante de fase aguda, que generalmente viene a ser BCG o PCR, y en ocasiones la escala visual analógica de dolor del paciente. Entonces, la idea es que cada vez que vean al paciente, que generalmente son cada 3 meses, se evalúe este DAS-28 y se observe si es que existe algún cambio en el valor de ese DAS-28. Si es que el cambio es mayor a 1.2, diremos que el paciente tiene buena respuesta. Si es que es menor a 0.6, no va a responder. Y si es que el cambio es de 0.6 a 1.2, diremos que hay una moderada respuesta. Existen criterios de remisión, dentro de ellos van a estar los criterios booleanos, donde debe haber menos de una articulación tumefacta o una al menos de una articulación dolorosa o una al menos, un PCR menor a 1 y una evaluación global de dolor menor o igual a 1. Pero también hay para cada índice, como ya lo señalé, determinados scores de remisión. Bueno, normalmente esta es una articulación que tiene su membrana sinovial, su cápsula, sus sinoviocitos, y en una artritis temprana vamos a observar que se van a formar capilares, va a haber una hiperplasia sinovial, va a haber una hipertrofia de sinoviocitos y va a haber un incremento de células inflamatorias como el infiltrado de neutrófilos, linfocitos T, linfocitos B. Y en una artritis establecida va a haber ya vellosidades sinoviales, va a haber una angiogénesis extensa, ya va a comenzar a haber erosión
ósea, va a haber presencia de panos y el incremento de células inflamatorias se va a multiplicar. A nivel de la articulación, la célula orquesta vendría a ser el linfocito T, CD4, el cual va a liberar interferón gamma, que va a hacer que se active el macrófago y este libere una serie de citoquinas proinflamatorias, como factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, los cuales van a actuar sobre los condrocitos y sobre los fibroblastos y osteoclastos para que se produzcan metaloproteinasas y migren células polimorfonucleares y finalmente se produzca la erosión del hueso cartílago. Pero también van a actuar sobre los linfocitos B que se convierten en células plasmáticas que van a liberar factor reumatoide o anticuerpos anticitrullinados. El manejo de la enfermedad se va a basar sobre todo en drogas modificadoras de la enfermedad, dentro de los cuales vamos a tener el metrotexate, glucocorticoides o medicamentos biológicos, los cuales deben darse cuando la enfermedad esté activa y de no darse en el tiempo se va a producir la destrucción de la articulación, que finalmente va a llevar a la discapacidad. No son los únicos medicamentos, existen también medicamentos sintomáticos como por ejemplo los antiinflamatorios o los analgésicos. Hay que tener en cuenta el estado socioeconómico del paciente y aquí tener en cuenta el seguro con el que cuenta, las manifestaciones extraarticulares, las comorbilidades y la calidad de vida también del paciente. Dentro de las drogas modificadoras de la enfermedad las vamos a dividir en dos grandes grupos, convencionales y biológicas. Dentro de las convencionales vamos a tener el metrotexate, la hidroxicloroquina, la sulfasalacina, la leflunomida, las sales de oro que ya no se usan, la satioprina, los glucocorticoides, las ciclosporinas, las minociclinas, y también dentro de los convencionales están las yaquinasas como el tofacitinib, baricitinib, upadacitinib. Y dentro de los agentes biológicos vamos a tener varios que son anti-TNFs, como el etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab, el anti-CD20 como el rituximab, anakinra o inhibidor de la interleucina 1, el tocilizumab, el sarilumab y el abatacept. El costo de los medicamentos es similar a nivel mundial, ¿no? Las 4 ampollitas de etanercept tienen un valor de $5,000. Los medicamentos biológicos como el adalimumab o el abatacept más o menos sondean esa cantidad y aquí estamos hablando de tratamientos mensuales, mientras que el metrotexate, el valor de 24 tabletas más o menos son $18 o qué sé yo, 80 soles. El valor de la hidroxicloroquina, el tratamiento mensual, $26 al mes. Fíjense que existe una diferencia de precios bastante grande que se ve en los países desarrollados y también en el nuestro. Entonces, vamos a ver los mecanismos de acción de estos medicamentos, el metrotexate. Todos estos medicamentos actúan sobre todo a nivel intracelular. El metrotexate va a inhibir varias enzimas, dentro de ellas la dihidrofolato reductasa, produciendo disminución de las reacciones de transmetilación. Va a inhibir la timidilato sintetasa, produciendo una disminución de síntesis de pirimidina. Va a inhibir a la TIC o 5-aminoimidazol 4-carboxamida ribonucleótido transformilasa, incrementando la adenosina. Y de esta manera se van a producir cambios conformacionales, lo cual va a alterar la respuesta de los linfocitos CD4. Y todo esto no solamente se utiliza en artritis reumatoide, también se puede utilizar en la artritis idiopática juvenil, en la artritis psoriásica, en el lupus, en vasculitis, y van a tener una serie de eventos adversos como náuseas, hepatotoxicidad, supresión de la médula ósea, neumonitis o resfríos similares producidos más bien por metrotexate. La leflunomida tiene como efecto la inhibición de la dihidroororato deshidrogenasa, lo cual produce una disminución de la síntesis de pirimidina. Va a inhibir la tirosina quinasa, disminuyendo las células de la transducción, y esto va a producir hepatotoxicidad, diarrea y pérdida de peso. Dentro de la sulfasalacina va a tener una inhibición de la cascada de ácido araquidónico.
va a inhibir a la transformilasa 5-aminoimidazol 4-carboxamida ribonucleotidasa, lo cual aumenta la adenosina. Y también tiene como eventos adversos náuseas, dolores de cabeza, leucopenia o rash. Finalmente vamos a tener la hidroxicloroquina o cloroquina, que va a incrementar el pH de las vesículas subcelulares. Y esto también va a producir ciertos eventos adversos como náuseas, rash, neuromiopatías o retinopatías. Acá tenemos el metrotexate. Como ya dijimos, el metrotexate va a producir inhibición de varias enzimas. Dentro de ellas, la que más llama la atención es la dihidrofolato reductasa. Hay que tener en cuenta que para el uso del metrotexate necesariamente se tiene que dar ácido fólico, porque de lo contrario se va a producir, ya que para su mecanismo de acción utiliza el ácido fólico, de lo contrario se va a producir una depresión y secundariamente en el paciente puede haber presencia de anemia. Con respecto al manejo de la enfermedad, como ya lo señalé, se va a dividir en un tipo de enfermedad temprana cuando son menos de un año o la early artritis reumatoide. Una artritis reumatoide temprana, donde debemos de dar, básicamente evaluar al paciente si tiene baja actividad, moderada o alta actividad. Siempre se da un DIMAR en monoterapia, que generalmente viene a ser el metrotexate, y luego se evalúa si es que la actividad subió o no. Si es que sube la actividad, se sugiere dar una combinación de DIMARS o de lo contrario dar un anti-TNF más metrotexate o un medicamento biológico no anti-TNF más metrotexate y luego nuevamente se vuelve a medir la actividad de enfermedad y si es que el paciente se queda como una artritis reumatoide establecida, volvemos a evaluar si la actividad es baja, moderada o alta. Si es baja, nos quedamos con monoterapias, pero si es que se eleva, debemos de hacer una combinación de DIMARS o dar anti-TNFs más metrotexate o agentes biológicos no anti-TNFs más metrotexate o tofacitinib más metrotexate. Y realmente estos vienen a ser los cambios que se van dando, ¿no? Empezamos con un anti-TNF, si es que este anti-TNF no funciona, vamos a dar otro biológico, no necesariamente anti-TNFs, y así vamos a ir variando según la respuesta del paciente. El primer biológico, al menos en el Perú, que se da en pacientes que son refractarios a DIMARS son los inhibidores de factor de necrosis tumoral. Estos inhibidores de factor de necrosis tumoral lo que van a hacer es disminuir las citoquinas proinflamatorias, disminuir los reactantes de fase aguda, disminuir o producir inhibición de la angiogénesis. Va a haber una modelación de la función de células inmunocompetentes a nivel de las células T. Va a producir una modificación en el número y la función de estas células y de esa manera va a cambiar la respuesta inmune de estos pacientes. Y a nivel de los monocitos y macrófagos va a modular la expresión del DRA-HLA y se podría también señalar que podría producir apoptosis. A lo largo del tiempo han existido una serie de estudios con respecto al manejo de la artritis reumatoide y lo que sí ha quedado establecido es que lo más importante es que nosotros evaluemos o busquemos un índice de remisión de la enfermedad. Por ejemplo, aquí se compararon dos grupos, donde en un grupo se buscaba como objetivo llegar a un DAS menor a 2.4, aunque se cambie de tratamiento, iban de sulfasalacina, luego le daban sulfasalacina y metrotexate, luego triple terapia, luego le agregaban prednisona, luego ciclosporina y luego leflunomida. Y se encontró que en aquellos que se perseguía un objetivo, se alcanzaba más rápidamente el control de la enfermedad que en aquellos que no teníamos un objetivo fijo. Asimismo, se encontró que el metrotexate subcutáneo tenía un efecto de mayor biodisponibilidad en relación al metrotexate oral. También se han hecho estudios para ver qué es mejor, ¿no? Si tener una monoterapia secuencial, por ejemplo, a un solo paciente a un grupo de pacientes darle metrotexate y quedarnos con el metrotexate, subirle la dosis, cambiarle sulfasalacina, leflunomida, metrotexate, o mantener el metrotexate durante todo el recorrido, agregándole otro tipo de medicamentos, o comenzar con un metrotexate inicial, luego sulfasalacina, luego prednisona a altas dosis y terminar con infliximab, o empezar con biológicos.
Y en estos pacientes, la conclusión era que la estrategia de agregar un DIMAR, como en el grupo 2, que era aquel que mantenía metotrexate todo el tiempo, fue más efectiva que la estrategia de cambiar de un DIMAR a otro, que la progresión radiográfica fue mayor en el grupo 1 y en el grupo 1, y que más pacientes del grupo 1 requirieron infliximab y muchos pacientes del grupo 1 terminaron tomando combinaciones de medicamentos. Y el grupo 1 era aquel que tenía una monoterapia secuencial de FAMEX, es decir, le cambiaban continuamente. Finalmente se encontró que la progresión radiográfica a los 2 años se presentaba de todas maneras, aunque todos los pacientes recibieran tratamiento. Y la terapia inicial con combinaciones de fármacos convencionales con agentes biológicos funcionaba más rápidamente que la terapia intensiva. Estos otros estudios compararon metotrexate con etanercept y triple terapia, o metotrexate y posteriormente metotrexate con etanercept, y también otro grupo que recibía metotrexate solo y si no respondía le daban triple terapia. Y fíjense que al final casi todos los grupos llegan a tener la misma respuesta a lo largo del tiempo. Lo cual concluye que los tratamientos que inician con metotrexate sin mejoría y progresan hacia terapia combinada a los 6 meses son tan efectivos como los de terapia combinada inicial, sin diferencia en resultados clínicos o radiográficos. Entonces, podríamos decir que la terapia inicial deberíamos dar un DIMAR único versus terapia combinada. Quizás lo ideal es dar un DIMAR único, en este caso metotrexate, y a lo largo combinar o hacer terapia combinada si es que no hay ninguna respuesta. En este otro estudio se evaluó pacientes que recibían triple terapia y otro grupo que recibía etanercept, y si es que no había mejoría, luego se hacía el switch o cambio de tratamiento. Y se concluye que la estrategia de agregar primero sulfasalacina, hidroxicloroquina y metotrexate a triple terapia no es inferior a la primera que da etanercept, y que el cambio de etanercept en pacientes con enfermedad activa que están recibiendo triple terapia le da un beneficio adicional. La toxicidad gastrointestinal obviamente va a ser mayor en aquellos pacientes que reciben triple terapia, pero sin embargo el uso de biológicos que inmunosuprimen al paciente también va a hacer que el paciente tenga mayor cantidad de infecciones. Ahora, los anti-TNFs no son los únicos medicamentos biológicos, también vamos a tener otros como el abatacept, que lo que hace es actuar contra una señal coestimuladora, va a inhibir la activación de células T bloqueando los receptores CD80 y CD86 con la célula presentadora de oxígeno a nivel del CD28 del linfocito T. Muchos pacientes pueden estar en tratamiento biológico, sin embargo, existen un grupo de pacientes que llegan a ser refractarios al tratamiento biológico y este porcentaje llega a ser del 40%. Y en estos pacientes se sugiere optimizar dosis y se sugiere que esto sucede porque existen anticuerpos antidrogas, ¿no? Se puede cambiar a otro tipo de anti-TNF o cambiar otro biológico que tenga otro blanco terapéutico, como el rituximab, el abatacept, el tocilizumab o el inhibidor de las yaquinasas. En este gráfico vamos a resumir lo que es la terapia biológica. Como ya les decía, el linfocito T viene a ser la célula más importante. Esta va a producir la activación de los macrófagos, los cuales van a liberar factor de necrosis tumoral o anti-TNFs, interleucina 1, interleucina 6. Entonces, los biológicos van a ir dirigidos contra estas citoquinas proinflamatorias. Donde tenemos acá el factor de necrosis tumoral, va a actuar el etanercept, el infliximab, el adalimumab. Contra la interleucina 1 va a actuar la anakinra, contra la interleucina 6 el tocilizumab. Este linfocito T también va a activar a las células B y contra el receptor anti-CD20 va a actuar el rituximab y el linfocito T también va a activarse con una célula dendrítica, pero si inhibimos esta célula coestimuladora, vamos a estar hablando del abatacept. Entonces son todas estas células proinflamatorias las cuales son capaces de activar osteoclastos y condrocitos que van a producir la inflamación y destrucción del hueso. El rituximab, como ya lo señalé, es un anticuerpo monoclonal que va a estar dirigido contra receptores del linfocito B, específicamente contra el CD20, y va a producir una reducción
numérica de las células B. Se ha encontrado que en los pacientes que tienen factor reumatoide positivo, es decir, aquellos que van a liberar mayor cantidad de anticuerpos, la respuesta de rituximab es mayor. Y esto debido a que los anticuerpos van a ser liberados por células B. En comparación con pacientes que tengan factor reumatoide negativo. Finalmente vamos a tener a los JAK kinasas. Dentro de los inhibidores de las JAK vamos a tener al tofacitinib, baricitinib y upadacitinib. La eficacia de estos medicamentos sigue siendo buena, sin embargo el costo sigue siendo alto, casi similar a los biológicos. Pueden trabajar muy bien en monoterapia como con uso de metrotexates en monoterapia, sobre todo en pacientes que son refractarios a metrotexate y anti-TNFs, y quizás la mayor eficacia es que no producen una inmunosupresión tan alta como lo producen los anti-TNFs, ¿no? Pero sí hay un incremento de trombosis y un aumento de frecuencia de herpes. Con respecto a las controversias, bueno, actualmente han aparecido otros medicamentos que son los biosimilares, y los biosimilares van a tener un costo menor a los biológicos, pero van a tener la misma eficacia. Con respecto al manejo de pacientes en remisión, se ha encontrado que se logra la remisión en pacientes incluso durante un año. Y en estos pacientes que ya no están activos, vale la pena disminuir la cantidad de agente biológico que se da, o en todo caso alargar el intervalo entre las inyecciones. Es importante también que ustedes sepan que actualmente se utiliza mucho el ultrasonido con la finalidad de detectar sinovitis ecodoppler. Y de esta manera la evaluación no solamente va a ser clínica, sino también por ultrasonido, y también debería ser radiográfica. Dentro del tratamiento adjunto se debe educar al paciente, controlar el dolor con el uso de antiinflamatorios, darles actividades de la vida diaria, tener en cuenta que el paciente debe ver qué actividades sí puede realizar, manejo de comorbilidades y el manejo perioperatorio. Los JAK kinasas vienen a pertenecer al grupo de oral. Se van a dividir en tienen las citoquinasas, actinas. Doctora, no se escucha. Hola, ¿me escuchan? Doctora, se le está escuchando un poco bajo y por ratos un poco distorsionado. ¿Ahora me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? ¿Me doctora, escuchan? ahorita sí mejor. Ok. Bueno, lo que les decía es que estas moléculas pequeñas participan en las vías de señalización intracelular y van a estar a este nivel. Y realmente lo que ellas van a afectar, las yaquinasas, citquinasas y macquinasas, van a ser la liberación de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Entonces vamos a tener dentro de estos el que está en el mercado, el tofacitinib, que viene a ser un inhibidor de la enzima JAK kinasa, que va a interferir con la vía JAK-STAT de señalización, que va a transmitir una información extracelular en el núcleo celular, teniendo en cuenta la transcripción del ADN. Acá tenemos las maquinasas que a la vez se van a subdividir. No tenemos actualmente en el mercado estos medicamentos, solamente tenemos inhibidores de las JAK kinasas y de las KIT kinasas. Y ahí está tofacitinib y baricitinib, ¿no? Hay que tener en cuenta los efectos adversos de los medicamentos, sobre todo con lo que son anti-TNF, ya que estos te pueden producir infecciones oportunistas, cáncer, linfomas, condiciones de demilinización, anormalidades hematológicas, hepatotoxicidad, reacciones dermatológicas. Entonces, siempre en estos pacientes se debe de monitorizar antes de empezar un medicamento biológico, si es que existe o no el antecedente de tuberculosis, y si es que existe o no alguna infección previa o alguna infección tipo hepatitis.
Generalmente pueden haber reacciones de hipersensibilidad en la aplicación, son poco frecuentes. Si es que lo estuvieran, sí se debería cambiar a otro tipo de medicamento. Actualmente también se utiliza mucho la el inhibidor de interleuquina 6, que es el tocilizumab, el cual puede producir un incremento de las enzimas hepáticas, podría producir neutropenia o plaquetopenia, lo cual es muy poco frecuente. Y también debemos de monitorizar la existencia de antecedentes de tuberculosis, hepatitis o infecciones. Fíjense ustedes que casi todos los medicamentos biológicos se pueden asociar con infecciones porque van a inhibir citoquinas proinflamatorias que son muy importantes para la respuesta inmune. Entonces, en esos pacientes, antes de dar un medicamento biológico, se deben descartar antes estas enfermedades. ¿Y cómo lo descartamos? Con una radiografía de tórax y con una prueba de cuantiferón. Anteriormente se utilizaba PPD, pero ya no lo tenemos tanto, ¿no? Entonces se utilizan pruebas de cuantiferón. Bueno, y era lo que tenía preparado respecto a artritis reumatoide. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Me parece que no hay preguntas, doctora. ¿No hay preguntas? Voy a dejar de presentar. Creo que ya, ¿no? Ya me salí de la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, ya no se de pantalla. Bueno, si no hay preguntas, espero que les vaya bien en su examen. ¿Cuándo es su examen? Todavía es el 29, doctora, de diciembre. Ok. Bueno, muchas gracias por su atención. Cuídense. Creo que sí tienen las clases, ¿no? ¿O tengo que dárselas a alguien? Doctora, ¿si podría subirlo aquí al equipo del Teams o si